Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando siempre durante este tiempo con el Evangelio de San Marcos. En este día de hoy queremos reflexionar y queremos seguir ciertamente nuestra reflexión que anteriormente hemos dejado en nuestro curso bíblico sobre el discípulo perfecto. ¿Quién es el discípulo perfecto? Porque eso es lo que nos propone San Marcos. Estábamos reflexionando y estábamos diciendo desde el capítulo 10, del 46 al 52 del Evangelio de San Marcos, que nos habla de la curación de un ciego de Jericó. Los muros, entonces, Jericó, capítulo 3, ¿verdad? Que nosotros conocemos muy bien del libro de Josué, los muros que caen, de Dios que puede entrar en la historia del discípulo. El discípulo, decíamos, que justamente se tiene que poner en esa postura radical para morir a tantas cosas, dejando atrás el viejo mundo, decíamos, y disponerse acto seguido a ir detrás de Jesús, cumplir su parte de camino hasta llegar a la meta. Bueno, todos estos elementos que significa el seguimiento de Jesucristo nos hace entender entonces que nos lleva hacia el discipulado, y es un discipulado perfecto. Por otra parte, también nosotros hablábamos del gran milagro de Cristo, que es transformar al hombre, sacarlo de su egoísmo para lanzarlo al amor de Dios. El amor de Dios que se manifiesta en ese amor hacia los demás. Bueno, y en este camino es que nosotros encontramos, y Marcos nos presenta al final, ¿verdad?, de su reflexión de esta tercera parte, estructura toponímica, en camino, decíamos, esta tercera partecita que concluimos con la curación de un ciego en Jericó. Bueno,
este ciego que se encuentra aquí en Jericó, que es de Jericó, nos presentaba, nosotros estuvimos reflexionando una partecita simplemente, ¿verdad? Los muros que caen. Segundo elemento, Jesús que va acompañado de una multitud, es decir, la multitud es la iglesia. Entonces es un Jesús que camina y que va recuperando y que va proponiendo y que va ofreciendo esa salvación y ese discipulado, ciertamente, para que todos entren en este camino del discipulado. Todos tenemos que entrar en el camino del discipulado, del seguimiento de Jesús. Y es así entonces como le está ofreciendo nada más y nada menos que ¿a quién? Y le está ofreciendo aquí a este ciego que está al costado del camino. El problema es entonces la ceguera. Pero la ceguera no, que tal vez estaba viendo o no estaba viendo con los ojos, porque estos son, decíamos, los milagros son signos simplemente de la presencia de un Dios que nos libera, que nos sana, que nos cura, que nos levanta. Y entonces le está diciendo en realidad el personaje ciego que está al costado del camino está representando nada más y nada menos que a Israel o a los judíos. Nosotros hoy, si vamos a hacer nuestra hermenéutica y nuestra aplicación, quiere decir que somos nosotros. O sea, soy yo, sos vos, somos nosotros, no sé, un grupo, personalmente, o quien sea que estamos ciegos, que somos cabeza dura, que no estamos detrás de Jesús, que estamos sentados a la vera del camino. Pero decíamos, y hoy queremos seguir con esta segunda partecita del Evangelio, desde el versículo 47, dice que este ciego se entera, porque algo en Santunte, algo no es shay. Pero por lo menos aquí nos da la información de que por lo menos ojendu, por lo menos eso. Al enterarse, dice, de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar. El Jesús, ya dijimos, el Yeshua, el Salvador, el Mesías que está llegando, pero sobre todo decíamos también el Nazareno para explicarnos y para decirnos que es un Jesús, o Yeheañan de Abuitebe, es decir, esa buena noticia que llega pero hasta el corazón del hombre, a su historia, a su realidad. Eso es lo que quiere decir entonces cuando te presenta que es un Jesús, pero es el Jesús el Nazareno. Este se pone a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Aquí viene entonces el primer elemento que lo va a salvar al ciego. Esto es lo que nos ayuda entonces a nosotros a dar pasos concretos para poder salir de la situación en que nos encontramos. Cuando damos este grito, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Pero recordemos, como nos pone aquí en el versículo 48, y todo discipulado o todo camino del discipulado vamos a encontrar estas dificultades. Muchos lo reprendían para que se callara. Cuando queremos dar pasos concretos de salvación, pasos concretos de conversión, pasos concretos para ser discípulos perfectos, seguidores del Señor, entonces nos vendrán los ataques. Pero se dan cuenta que los ataques que aparecen siempre dentro de la misma comunidad. Entonces nosotros muchas veces pensamos y decimos el diablo, el demonio, Satanás, poseído, no sé cuántas cosas decimos, como cosas totalmente externas de nuestra realidad e incluso fantaseamos mucho, ¿verdad? Con los dibujitos, que esto, que aquello, mucha fantasía, ¿verdad? Pero que sale ciertamente que desde adentro. Pero esto, así como nos presenta San Marcos, es tan concreto, San Marcos es tan real, San Marcos nos pone verdaderamente en una situación de vida concreta. Y entonces dice, al enterarse de que pasaba Jesús, se pone a gritar, y entonces muchos comienzan a reprenderlo. Es decir, en la misma comunidad, en nuestra misma situación, nosotros encontramos a muchas personas que nos detienen el paso, que nos ponen palos en la rueda, que nos están frenando, que no nos dejan verdaderamente realizar eso que el Señor quiere que hagamos. Y por eso ellos se ponen a gritar. Además de reprenderlo, lo están parando, le ponen a gritar y le dicen que se callara. Pero él, cuanto más entonces le reprendían, gritaba con mayor fuerza. Hijo de David, ¿verdad? Hijo de David, ten piedad de mí. Es elemental también esta frasecita, ¿verdad? Del grito de Bartimeo, ¿verdad? El hijo de Timeo. ¿Por qué? Porque el hecho de decir Jesús, hijo de David, ya está una profesión de fe, Yeshua, es decir,
que en el fondo, a pesar de estar a la vera del camino, tiene por lo menos algunas intenciones, conoce por lo menos y quiere dar pasos concretos. Y después entonces el hecho de decir hijo de David, entonces se está metiendo en este camino de una profesión de fe. ¿Quién es Jesús? ¿A quién lo estamos siguiendo? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. El franciscano Martín Carbajo, profesor de la Pontificia Universidad Antunianum, ha salido al paso de algunos equívocos sobre la encíclica Fratelli Tutti. La Iglesia habla para defender a la persona concreta, de carne y hueso, no la persona idealizada. Las ideologías hablan del ser humano idealizado y cuando uno no responde lo elimina. El marxismo, el comunismo ha eliminado a millones de personas. El capitalismo las ha reducido a números, porque lo que cuenta es el beneficio, nada más, el no tuismo. La Iglesia se preocupa de la persona concreta y no se mete, en principio, en el sistema político. Martín Carbajo lo explicó durante un encuentro organizado por Rome Reports Premium, en el que también participó la responsable de la edición en español del Observatorio Romano. Recuerdo las importantes evaluaciones de Juan Pablo II con respecto a la economía de mercado y con respecto al capitalismo, cuando, lo dije antes, cuando no se pone al hombre al centro del sistema económico. Creo que en esto la Iglesia es constante en su historia. Silvina Pérez subraya un gesto del Papa en Asís, una visita sorpresa antes de ir a la tumba de San Francisco. Antes de llegar a lo del santo, el Papa se ha tenido una gran parada en lo de la santa y ha saludado a Chiara y después fue a lo de Francesco, ¿no? A propósito de alguna que otra polémica instrumental con respecto al tema de las mujeres. Intervino Rafael Vázquez, encargado de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de los Obispos Españoles. Recordó el papel del diálogo para resolver malentendidos. Las religiones, dice el Papa, construirán esta fraternidad universal si son capaces de tener una mirada del hermano como Dios lo mira. Por encima de las diferencias, dice, siendo creyente o no creyente, Dios siempre ama al hombre. Precisamente una de las grandes recetas del Papa en su última encíclica es la necesidad de abrir los brazos a todos sin distinciones, porque todos son hermanos. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos. Estamos nosotros mirando el Evangelio desde el capítulo 10, del versículo 46 al 52. Estamos hablando de Bartimeo, que se pone a gritar, que hace su profesión de fe: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y aquí es donde viene la respuesta ahora, porque él se pone a gritar, dice, con mayor fuerza, ¿verdad? Con mayor fuerza. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, cuando se detiene y pone a gritar con mayor fuerza, entonces Jesús se detiene y le dice: llámenlo. Aquí llegamos prácticamente a uno de los nudos esenciales y fundamentales.
¿Por qué? Porque quiere decir que en este seguimiento, cuando nosotros descubrimos, porque aquí entonces se descubre que está al costado del camino, se descubre que Él está entonces fuera, escucha, que alguien se está acercando, se da cuenta y sabe que alguien lo puede cambiar. Entonces este es el Yeshua. Ante esas situaciones que se pone a gritar. ¿Por qué se pone a gritar? Y en el fondo se pone a gritar porque sabe y entiende que puede existir un cambio en la propia vida. Puede existir entonces ese salir del propio egoísmo, porque era una de las propuestas principales, ¿verdad? El milagro del Cristo es transformar a los hombres y sacarlos de su egoísmo para lanzarlo al amor de Dios. Lanzarlo al amor de Dios, pero sacar del egoísmo. Y aquí te está diciendo claramente. En el momento que escucha, en el momento que se da cuenta, entonces da ese salto. En el momento en que percibe la presencia de un Dios que nos salva, que nos quiere, entonces desde ese momento, entonces Él va hacia adelante. Y ahí, entonces Jesús se detiene. Qué linda también esta actitud, ¿verdad?, de Jesús. El verbo que utiliza el evangelista San Marcos, el detenerse. No es entonces alguien que siempre dice, más o menos algo así, ¿verdad? Ser tranquilo mío, lo que sea, todo también podría ser, ¿verdad? Eso se puede escribir en el Evangelio, no hay ningún problema. Pero sin embargo el Evangelio nos pone aquí que es un Jesús que escucha el clamor del pueblo, el clamor de la gente, Jesús de la gente. Y entonces Él sí que escucha, Él sí que se detiene. Escucha entonces qué es lo que le está diciendo, ¿verdad? O qué es lo que están diciendo y por qué le están llamando. Y aquí le están diciendo, ¿verdad? Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, Él te llama, ¿viste? Entonces quiere decir que aquí hay una cosa demasiado importante y acá ya estamos en el colofón, decíamos, en la conclusión de todo el trayecto de este camino que Jesús está haciendo. En nuestra estructura toponímica es la tercera partecita, ¿verdad? Es en ese camino en que Jesús va realizando tantas cosas y sobre todo se va revelando, se va dando a conocer. Aquí el pueblo ya conoce tantos milagros, fue viendo, fue entendiendo muchas respuestas de Jesús. Y ahora entonces el pueblo que ya conoce el actuar de Jesús, por lo menos ella, por lo menos Oñandú, ¿verdad? Y entonces le está animando por lo menos a este grupo y le dice, ánimo, ánimo, levántate, te está llamando, Él te llama. Es Dios el que te llama a este seguimiento, no te quedes ahí. Pero se dan cuenta por qué entonces ahora podemos unir de que había una multitud que acompañaba a Jesús. Es la comunidad, es el cajal. Nosotros no podemos decir yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo, como dicen los protestantes, yo y Dios y nosotros aquí, Dios, mi Dios personal. Después y la Dios personal, aquí el Dios es del cajal, de la comunidad, de la eclesia, donde yo personalmente tengo una responsabilidad muy grande, eso sí, dentro de la misma comunidad. Se dan cuenta que la teología muchas veces ya es una teología errónea, ¿verdad? La que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque me surgió esa palabrita. Porque como dicen ellos, ¿verdad? Me inspiró, el Espíritu Santo me inspiró y puedo decir todo lo que quiero. No, Señor. Hay que saber, hay que hacer un poco de exégesis, hay que estudiar, hay que conocer. No hacer decir. Por lo menos eso no es el Evangelio. Ahora, si vos querés escribir otro Evangelio y querés, pero en duda de San Pablo, aunque otro ángel de San Pablo venga y te diga otras cosas que esto, que aquello, y te predique el Evangelio, que es diferente de lo que yo les digo, San Pablo. ¡Qué pucha! Anatema, anatema. ¿Por qué? Porque está desvirtuando verdaderamente lo que dice el Evangelio. Estamos desvirtuando lo que dice el Evangelio. Bueno, entonces, desde aquí nosotros podemos entender cuando Jesús se detiene, se queda, mira, escucha, entiende, le conoce, nos conoce. Y entonces nos llama, llámenlo. Ánimo, levántate. Ese es el espíritu, ¿verdad?, que a nosotros también nos tiene que entusiasmar. Ese es el llamado que está haciendo Dios, para que nos levantemos, porque Él nos llama.
Y el ciego, dice en el versículo 50, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. 3 elementos aquí en esta frasecita tan corta y tan linda. En primer lugar, el hecho de decir, y el ciego. Bueno, ya te está presentando su situación. Cuando te está diciendo, y el ciego, estamos reconociendo que nosotros verdaderamente necesitamos de alguien que nos libere. Aupea coña importante, porque ñandé, Hayasan Ireneo de León, si no asumimos nuestra condición, ciertamente que después es imposible liberarnos. Porque nosotros pensamos que estamos siempre, que todo va bien, todo y por hoy, entonces nunca vas a cambiar, ¿verdad? Solamente cuando te das cuenta, cuando nos damos cuenta que somos pecadores, cuando nos damos cuenta que estamos en el mal, cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo un camino verdadero, entonces es ahí donde necesitamos de la fuerza y de la gracia de Dios, ¿verdad? Para salir, para levantarnos. Y entonces es allí donde el Señor nos vuelve a llamar. Y el ciego. Está bien, mi condición es esa. Ahora dice arrojando el manto. El manto justamente significa nuestra propia personalidad. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que nos cubre, o podemos decir también lo que nos encubre. Muchas veces el manto nos encubre. El encontrarnos desnudos, dice el Génesis, después de haber pecado, después de haber comido el fruto, ¿verdad? Se encuentra desnudos. Pero la desnudez, recuerdan que también en el capítulo 2, versículo 24 en adelante del libro del Génesis también te habla, al final dice, ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Es decir, es el descubrirse ante Dios dentro de su propia limitación, lo que nosotros somos. Entonces, ¿qué significa esto de arrojar el manto? Quiere decir, nos desnudamos ante el Señor. Decimos quiénes somos nosotros. Reconocemos quiénes somos nosotros. Entonces, lo que estamos también, si vamos a mirar en un sentido de debilidad, podemos decir nos sentimos desnudos ante el Señor. Nos sentimos limitados, nos sentimos indefensos ante Dios. Eso significa arrojar el manto, ¿verdad? O también significa nosotros nos despojamos de todo aquello que encubre nuestra propia realidad, nuestra propia persona ante el Señor. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñandillara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu amor. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos haciendo este camino tan importante, ¿verdad?, de nuestra reflexión
teológica, así como nos presenta el Evangelio de San Marcos. Entonces, queridos amigos, decíamos aquí que el ciego es la condición nuestra. Arrojando el manto quiere decir que ante este llamado del Señor nosotros sentimos en este camino del discipulado la necesidad, ¿verdad?, de arrojar el manto, volvernos entonces a lo, entre comillas vamos a decirle, a lo original, así como fuimos creados. La originalidad es la desnudez, es decir, es nuestra propia limitación, quiénes somos nosotros. Recuerden que Adán y Eva, pero en un sentido ahí negativo, pero que te hace volver a tu realidad, Dice que cuando comen del fruto del árbol, ellos se dan cuenta que estaban desnudos. Es decir, se dan cuenta que no son dioses, la desnudez. Estoy desnudo ante Dios. Soy nadie, quiere decir eso. Bueno, mira que Bartimeo decíamos que es el discípulo perfecto según el Evangelio de Marcos. A pesar de que estaba al costado del camino, a pesar de que estaba ciego, ante este llamado, ante esta ayuda también de la comunidad, quiere decir que acepta también la ayuda de la comunidad. Y ante cosas esta vez peñan de Virecoten, de Cuailan, del grupo, o lo que sea, o quien sea, o estos mismos programas que uno escucha por ahí, pero después nosotros dejamos pasar otra vez, o sea, buscamos elementos, subterfugios, ¿verdad?, justamente para no aceptar y dejarnos tocar por la gracia de Dios. Es peligroso, porque entonces nosotros queremos seguir haciendo lo que se nos antoja, ¿verdad?, lo que nosotros queremos. Y ese es el peligro, queridos hermanos, queridos amigos. Ese es el gran peligro. Bueno, pero aquí entonces nosotros estamos entendiendo otra cosa, porque el ciego, entonces reconoce su situación. ¿Quién soy? Soy un ciego. Después dice, arroja el manto, arrojando el manto. Se desnuda de nuevo, vuelve a su condición de limitado. Reconozco que soy un hombre limitado, soy criatura. Y ahora, interesante, porque en esa situación ahora se pone de pie de un salto. Un tercer elemento, ponerse en pie. Ponerse en pie. Entonces aquí también viene la gran riqueza y la fuerza, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades nosotros ya hemos reflexionado, solamente quisiera rápidamente volver a decirles, pero las 4 posiciones que encontramos en la Biblia, ¿verdad? El que está acostado, el que está de rodillas, el que está sentado y el que está parado. Fíjense que el que está parado, el que se pone de pie siempre es el que se pone para la guerra, el que tiene de nuevo la fuerza para luchar contra el mal. El que está acostado es el que está muerto, el que está enfermo, el que está entonces en una situación aún de no trabajo, de letargo, que está todavía entonces como depresivo, ya eso venían de Coan, ya ese no piensa, ¿verdad? O sea, son situaciones también de limitación, porque el postrarse significa limitación total. De el humus, el adán, el adamá, el polvo, ustedes habrán visto, los que participaron en alguna oportunidad, de la ordenación sacerdotal o episcopal o diaconal. En un momento el candidato se pone, ¿verdad?, se arroja al piso, así, totalmente al piso, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el signo? ¿Cuál es la simbología profunda de eso? De que, bueno, Señor, tú me has llamado, pero yo soy polvo. ¿Quién pico soy yo para ponerme ahora? Ustedes saben lo que significa ser un sacerdote o ser un obispo. Soy tu representante, Señor. Soy entonces el que ahora tengo que ponerme al frente de la comunidad. Tengo que ser un líder. Tengo que ser el alter Christi en mi comunidad. Tengo que ser el líder, por decir así. Tengo que ser el tendotá. Y entonces, Señor, si uno es humilde y entiende lo que está haciendo, ¿verdad?, si se formó bien y si sabe lo que está asumiendo, entonces, de yo puedo ir veteina. No vivir a pepereyesa cuasmápicose, ¿viste? Antes de comenzar tu ejercicio, Dios te dice, eñemonaje vivir, eikuana es mabande, dereikuana mabande. Entonces, dentro del rito entra esto como elemento fundamental para, y ahí se hace toda una oración, ¿verdad?
pero no se hace todavía ni la oración consecratoria. La oración consecratoria se hace después, ¿verdad? Y esa oración consecratoria se hace ya de rodillas. Ahí en ese momento se hace una oración verdaderamente donde nosotros reconocemos y sabemos que somos polvo, que somos nadie, pero sin embargo que Dios te está llamando, aún en tu debilidad, aún con tus pecados, aún con tus miserias. Pero el Señor te está llamando y entonces eso te tiene que despertar, ¿verdad? Ese pues es el sentido, ese es el signo. Primero lo tengo que entender yo como candidato y que estoy ahí para asumir una responsabilidad y me hace reconocer y decir quién soy yo. Bueno, número uno. Pero después también el pueblo y la comunidad que tiene que acompañar y que tiene que ayudar, ¿verdad? A ese que está allí y que se pondrá al frente. Mira quién es el que está viniendo. No viene el Superman, no viene el Superman. Nada de super aquí. Sino que viene alguien, como dice la carta a los hebreos, sacado de entre la comunidad, sacado y llamado de entre los hombres, con sus debilidades, con sus pecados. Entonces la comunidad también, así como este ciego, Bartimeo, también tiene que ser curado en sus ojos. Tiene que darse cuenta, tiene que reconocer y tiene que saber que al frente de la comunidad está un hombre igual que yo, igual que nosotros. Y entonces es la comunidad la que también tiene que preocuparse y tiene que ayudar y tenemos que ayudarnos todos. El líder que ayudará a la comunidad, pero la comunidad que también ayuda verdaderamente para que, viste que todo está en función de la comunidad. Es la comunidad entonces la que camina hacia Dios. Es la comunidad entonces que hace ese camino hacia ese encuentro personal con el Señor. Y por eso aquí, ¿verdad? En el Evangelio, que es hermosísimo, ¿verdad? Este pasaje de Bartimeo, nos está diciendo esto, ¿verdad? Ya dijimos que se pone de pie de un salto, encima de un salto. El salto aquí significa esa predisposición. Y se puso de pie en Behuecatú, o Puá, o Punula y Cangüe, si siempre lo tuvo ahí, Caigüe. No, aquí viste, ese llamado, esa entrega, ese seguimiento, esa fuerza del Señor hace que nos pongamos de pie de un salto con la fuerza del Espíritu para poder después trabajar y hacer el camino del discipulado perfecto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Francisco es nuestra escuela.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Oh. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. No, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase
pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Marcos, el Evangelio que nos ayuda verdaderamente a encontrarnos profundamente y personalmente con Dios. Estamos leyendo aquí el versículo 50. El ciego que arroja el manto se pone de pie de un salto y cree en Jehová, ¿verdad? Como para hacer este camino del discípulo perfecto. Y aquí, entonces, viene la pregunta. O mejor dicho, perdón, antes de eso, antes de la pregunta, aún dice, se pone de un salto, se pone de pie y fue hacia él. Y fue hacia él. Este es el otro elemento. Ir hacia el Señor. Caminar hacia el Señor. Entonces quiere decir que hay una meta en este discipulado. Mooto la yaguatañaina. Aquí no es entonces ir detrás de cualquier cosa, ¿verdad? Aquí es ir detrás de elementos fundamentales, esenciales. Ir hacia el Señor significa entonces ir hacia Dios, ir hacia Jesús, encontrarnos verdaderamente con el Señor, ir hacia Él, y se fue hacia Él. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos. Qué lindo que es esto entonces, el ponernos en este camino, ¿verdad? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra vida? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde apuntamos nuestro GPS? Molaña moina peñan de flechita y peñan de puntito pita y bebe oñe moía lleve allá en el Google Map, ¿verdad? De moi bebe. Entonces, en WhatsApp de ubicación ella, pit, aparece de ahí puntito y bebe. Ande bebe ya y yo puente va a iniciar allá un embojape paite imagina. Eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Entonces nos vamos hacia Él. El discipulado viene a ser entonces el trazar el camino, queridos amigos. Ser discípulo del Señor quiere decir escuchar, saber, sentir, ver, oír, conocer lo que el Señor nos está proponiendo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos, gracias a Dios, tenemos ese, ¿verdad? El famoso GPS. Porque el GPS ellos no podían utilizar en el Evangelio, sino en el Evangelio iban a utilizar esa palabra, del GPS, pero no existía en ese tiempo. Por eso nomás no está escrito aquí en la Biblia el GPS, ¿verdad? Pero ñandela ñamoitamos a nuestra tecnología de hoy, a nuestro lenguaje de hoy con la tecnología. Entonces vamos a decir, ve a la ñandera pejina, peñandera ja, ve a la ñande GPS, mooto para la pibana. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y esto es lo lindo, que nos dirige hacia Él. Vamos hacia Él. Nos vamos a encontrar con Él. Y entonces aquí, ahora sí viene esta pregunta. En el versículo 51, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esta es una pregunta retórica. Nosotros ya sabemos y tantas veces hemos explicado, ¿verdad?, lo que significa la pregunta retórica. Es decir, que ñande yaragoy cuapama, ¿qué necesitamos nosotros? Dios ya sabe todo en ese sentido, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios te hace una pregunta. ¿Pero por qué la pregunta retórica? Porque quiere que nosotros asumamos y seamos conscientes de aquello que estamos pidiendo. En síntesis, ¿saben qué? Les voy a decir con una palabra un poco más dura nomás, es verdad, para nuestro guaraní, sobre todo, pero bailar usea. Bailar usea. Bailar hipotá. Bailar usea. Qué bueno, che, qué bueno. Bailar usea. La vez pasada, uno me hizo así un chiste, pero muy interesante, porque me dice, en guaraní dice, muy interesante, dice, porque es el único idioma donde vos cuando te enojas con alguien, le ofreces algo que comer. Hey. Bailar usea. Cuando vos te enojas con alguien, en vez de que en huevotío o lo que sea, dice, le ofreces algo que comer. La pregunta retórica, bailar usea, bailar hipotá, ¿verdad? O sea, es una pregunta existencial muy profunda que Jesús, al final de cuentas, le está haciendo aquí, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que verdaderamente crees de tu vida? Entonces, pregunta retórica, el Señor le responde, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti?
¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Esto también implica, porque si Él dice, yo haga por ti, ¿qué quieres tú? Pero sos vos entonces el responsable. Vos me tenés que decir, vos tenés que ser consciente de tu propia vida. Pero entonces eso implica también de que vos sepas quién sos, en qué situación te encontrás. Eifo atá, decía Génesis, ¿se acuerdan? Capítulo 3, después del pecado, cuando justamente Dios se encuentra con Adán. ¿Dónde estás? Le dice, ¿dónde estás? Pero no quiere decir dónde estás en una situación geográfica, ¿verdad? Que con el GPS, latitud, etcétera, etcétera, que vas a encontrar. ¿Dónde estás? Quiere decir dónde estás parado. ¿En qué situación te encontrás? Viste que es una situación existencial. Ahora, cuando te hace esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quiere decir que nosotros tenemos que estar bien parados ante nosotros mismos y saber quiénes somos y qué es lo que necesitamos. El que directamente, como decía aquí, llegaron a Jericó, sabe muy bien, Jericó para él significan los muros, pero esos muros que tienen que caer y que tienen que derribarse. Entonces cuando te dice que quieres que haga por ti, te está diciendo entonces cuáles son tus muros, cuáles son tus murallas que tienen que derribarse. ¿Qué quieres que haga por ti? Vos tenés que conocer. Yo ya sé, dice Dios, ¿verdad? Dice Jesús aquí. Yo ya sé lo que vos necesitas. Pero ya hay cosas, yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que vos sos un urapó de primera, ¿verdad? Pero, evidentemente que vos te podés hacer para vos no, vos unos traguitos nomás, ¿verdad? Pero todo el mundo sufre, tu hijo, tu esposa, toda tu familia, tu comunidad, porque eres terrible, pero vos no reconoces que estás en esa situación, por ejemplo, ¿verdad? Otras situaciones de infidelidad es la misma cosa. Siempre un buen veces en reunión de todo, ¿verdad? Y vos hablas ahí y no, jaente ningo, la iñacame obrecoja, famoso, jaente ningo. Entonces eso quiere decir que nos reconocemos. Y cuando no reconocemos algo, después entonces es imposible entonces salir de esa situación. Entonces, ¿por qué viene aquí esta pregunta retórica del Evangelio? Mirá que estamos en un camino, decíamos. Estamos en la tercera parte, el aspecto toponímico. Entonces, cuando nos encontramos aquí, le está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora viene la respuesta, y a ver si es una respuesta sincera, porque dice, él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Esta sí que es una pregunta excelente, ¿verdad? Porque entonces uno está reconociendo y está diciendo, Señor, ¿saben qué? Yo me doy cuenta que estoy en una situación, ¿verdad? Que estoy sentado ahí, pero yo no estoy aceptando. Eso es lo que quiere decir. Que yo pueda ver, es decir, que yo pueda entender, que yo pueda aceptar mi situación y mi condición. Porque si nosotros entonces no aceptamos nuestra condición, evidentemente que no habrá ningún cambio. Y ya sabemos la respuesta final, y es la que hoy el Señor hoy nos ofrece. ¿Cómo termina y cómo dice? Entonces dice el Señor, enseguida, dice, ahí mismo le dijo, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida comenzó a ver y lo siguió, seguimiento, lo siguió por el camino. Nos despedimos por el día de hoy, les dejo la bendición y que al recibir esta bendición el Señor eche toda escama de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra mente y que podamos aceptarnos en la condición en que estamos, pero sobre todo después levantarnos de un salto para seguir al Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.